dar inicio al webinar Los 10 mitos del compliance. En esta oportunidad, el expositor será Carlos Caro, socio fundador y gerente general de Caro y Asociados, especialista en Derecho Penal, presidente de la Asociación Peruana de Compliance, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha realizado estudios postdoctorales en el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora sí, los dejo con Carlos Caro. Espero que disfruten este webinar. Adelante, Carlos. Bien, muy buenas noches. Quiero, en primer término, agradecer a la organización, al área de Educación Ejecutiva de la Universidad de Lima por esta invitación. Y el tema sobre el cual voy a hablar lleva por título Los 10 mitos del compliance, algo sobre lo cual he venido hablando en los últimos meses en diferentes seminarios, especialmente fuera del país, y, digamos, en alguna ocasión incluso tuve la oportunidad de hacer un pequeño resumen publicado en Semana Económica, ¿no? Lo que hago acá es, en buena cuenta, tratar de hacer una revisión de las principales medias verdades, o si queremos decirlo así, las principales mentiras, según queramos ver el vaso medio lleno, medio vacío, en torno al compliance, ¿no? Y esto es producto de mi experiencia práctica en esta industria que proviene desde el año 2007. Yo particularmente me introduje en el mundo de compliance a propósito de una serie de preguntas, consultas que nos hacían básicamente del sector bancario, del sector financiero, que, como todos saben, llevan la delantera en torno a lo que es el compliance obligatorio en el país. Pero a raíz de ello, y con la expansión, el boom, el Big Bang, podríamos decir, de la responsabilidad penal de la persona jurídica en diferentes países, incluyendo el Perú, y con esto una nota al pie, ya lo he dicho en varias ocasiones, la ley 3424 no es de responsabilidad administrativa, sino penal, es una norma de responsabilidad penal. Se le llama administrativa, pero en verdad el juzgamiento, el procesamiento está a cargo del juez penal, la imputación a cargo de la fiscalía, se aplica la garantía del proceso penal, en verdad es penal. Entonces, a raíz de esta expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el compliance se ha fortalecido no solamente en el Perú, sino en todos los países. De manera que eso ha dado lugar a que idas y vueltas en torno a la ciencia, o digamos así, la protocolización y la práctica del compliance, se tejan una serie de consideraciones, conceptos o argumentos que a mi entender son equivocados y que yo he tratado de resumir en 10 puntos o 10 cuestiones, ¿no? Y vamos a hacer una revisión rápida de cada uno de ellos. A eso está encaminada esta intervención. Lo primero, ¿no? Siempre se dice que compliance es cumplir la ley. Y sobre este tema hay algo que es más que una verdad de perogrullo, ¿no? Siempre se dice, bueno, compliance es cumplir la ley, lo que tienen que hacer las empresas, las personas, es estar en la legalidad, estar en el terreno de la legalidad. Y el mejor ejemplo de esto lo tuve en un debate hace un par de años en México, donde un conjunto de catedráticos de Derecho Financiero, españoles, mexicanos, yo era el peruano de la mesa, penalista, debatíamos en torno a la necesidad o no de que existiera el tax compliance, es decir, el compliance tributario. Bueno, en aquella ocasión, algunos de los expositores decían, no es necesario porque lo único que tenemos que hacer es cumplir la ley. En materia tributaria todo está escrito, todo está dicho, la regulación es tan alta, la regulación es tan precisa, que lo único que hay que hacer es cumplir la ley. No necesitamos un espacio para el compliance, hay que cumplir solamente la ley. Bueno, y eso es un error, o un horror con H, si tomamos en consideración casos como los Panama Papers, donde pese a poder tener mecanismos de cumplimiento, hemos visto cómo se puede instrumentalizar, o se ha instrumentalizado años atrás, el uso de las offshore para poder lograr casos de evasión tributaria. Y es que el compliance no es cumplir la ley. Si yo digo que compliance es cumplir la ley, no estoy diciendo nada nuevo. Lo único que estoy diciendo ahí es que tenemos un sistema dentro del cual la persona jurídica tiene que someterse a la legalidad. Eso es Estado de Derecho, es legalidad, no tendría, digamos, nada de nuevo o nada de significativo. Desde mi punto de vista, y esto está, digamos, considerado como parte de la cuestión, el compliance es la autorregulación regulada. Es decir, si lo vemos en esta lámina siguiente, con este gráfico podríamos entender mejor, ¿no? Hay una línea de flotación que es la legalidad,
muy bien, versus todo lo que significa la libertad personal o corporativa. Todos tenemos un gran espacio, una gran brecha de discrecionalidad para poder cumplir la ley. Por ejemplo, ¿no? Si un abogado o un empresario dice que no va a cometer nunca corrupción, claro, el que se reúne a tomar café con un juez, el que se reúne a tomar café con un fiscal, el que viaje con un ministro en un viaje privado, no lo hace corrupto, desde luego que no lo hace corrupto. Eso podrá ser usado por la fiscalía como un indicio de corrupción, pero no lo hace corrupto. Pues alguien puede decir, yo no soy corrupto, yo viajo con quien quiera, tengo a los funcionarios públicos en mis redes, los tengo en mi celular, chateo con ellos, usamos WhatsApp, pero ojo, yo no soy corrupto. Claro, evidentemente esa práctica, ese tipo de comunicaciones, es parte de tu libertad, es parte de tu discrecionalidad, pero significa que te estás acercando o te estás alejando en la línea de flotación. Seguramente te estás alejando. Estás en la brecha más amplia de tu espacio de libertad personal o corporativa. El compliance, en consecuencia, para decirlo en términos muy concretos, y si me siguen con el mouse, no es otra cosa que una reducción de la discrecionalidad, una reducción de ese espacio de libertad, de manera que la brecha de discrecionalidad se achica. Y con otro ejemplo, esto lo podemos reflejar mejor. Con otro ejemplo. Porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que se menciona en la última línea de esta diapositiva, el cobro de honorarios de éxito, podemos pensar en cómo es el tratamiento frente a los sistemas de gestión antisoborno, ¿no? Es decir, en los sistemas de gestión antisoborno hay una sección vinculada a lo que es la prevención de la corrupción a través de los controles financieros. Si tú pagas honorarios de éxito inusitados, eso puede ser un incentivo para la corrupción. Por ejemplo, muchas empresas canadienses que contratan abogados o personas que trabajan en fusiones y adquisiciones no pagan honorario de éxito, porque eso puede ser un incentivo para una práctica corrupta o para una práctica de corrupción privada. Entonces, no es que exista en Canadá una prohibición de pagar honorario de éxito, no existe. Las empresas lo pueden hacer, forma parte de su libertad, pero no lo hacen, muchas de ellas por compliance, porque al pagarle dinero de éxito a un abogado, a un tramitador, a un gestor de intereses, es decir, un lobista, por lograr un negocio, por ejemplo, pueden estar incentivando a ese tramitador, lobista, abogado, representante, a incurrir en una práctica corrupta, ¿no? Claro, si conseguir el contrato con el Estado me puede costar 10 y mi honorario de éxito es de 100, entonces qué buena inversión, ¿no? Invierto 10 de mi plata porque al final voy a ganar 90. Entonces, el compliance es autorregulación regulada, es tratar de llenar esas aporías o vacíos de la ley, es la reducción, digamos, del ámbito de discrecionalidad. Todo aquello que el legislador no lo puede estandarizar, lo puedo hacer yo. Yo me autoimpongo las reglas. No es que me las impone el Estado. El ejemplo de los honorarios de éxito o el ejemplo de no tener contacto con funcionarios públicos a través de redes privadas, son reglas que yo me autoimpongo. La ley no las prevé, la ley no me obliga, pero yo me salgo de ello con la finalidad de poder acercarme más a esa línea que es la línea de flotación del cumplimiento de la legalidad. Mito número 1. Mito número 2. El compliance es derecho. Esto lo he visto y lo escucho de manera permanente, ¿no? Muchas veces los abogados se envalentonan, muy bien, se envalentonan, se vuelven Tarzán y le gusta decir, nosotros somos los que llevamos la delantera en el compliance. Es decir, como sabemos cuál es el límite de la legalidad, nosotros somos los que tenemos el patrimonio para conocer dónde está la línea de flotación. Por ese motivo es que se genera una serie de distorsiones, porque desde mi punto de vista, el compliance tiene como uno de sus componentes, evidentemente, el cumplimiento de la ley, la parte jurídica. Pues el compliance, y como lo pongo acá, obedece a una triple entente o una triple inteligencia, ¿no? Triple inteligencia, ¿por qué? Porque a mi entender implica inteligencia legal, que es la ya mencionada, inteligencia en auditoría e inteligencia corporativa. Inteligencia legal porque, evidentemente, ya se mencionó, conocer la raya de la legalidad, qué cosa está prohibida
prohibido y qué cosa está permitido implica conocimientos jurídicos. No necesariamente ser abogado. Hay que tener en cuenta de que no existe la carrera de compliance, como la de ser abogado o la de ser economista. No existe la carrera de compliance. Es una especialización donde el especialista en compliance tiene que conocer de legalidad, tiene que saber qué es corrupción, tiene que saber cuáles son las prohibiciones frente a las cuales se puede enfrentar un determinado negocio, una determinada entidad, y a partir de ello proponer soluciones o proponer medidas de mitigación. Pero eso no es suficiente. Los mapas de riesgo demandan una inteligencia en términos de auditoría. La gestión de riesgos, como se puede realizar en diferentes empresas, en diferentes sectores, es algo que no forma parte del trabajo de los abogados. Es un tipo de inteligencia que pasa por la experiencia en auditoría. Los auditores trabajan con mapas de riesgos de manera permanente. Establecer en una página Excel, por ejemplo, o en un programa automatizado, un software, ¿no? Establecer cuáles son las fuentes de riesgo en la empresa, cuáles son las áreas de riesgo, quiénes son los responsables de mitigar esos riesgos, cuáles son esas medidas de mitigación y darle seguimiento a esos riesgos a lo largo del tiempo a través de ese proceso de mejora como lo es el ciclo de Deming, que es el que inspira todos los sistemas de gestión de calidad, implica una inteligencia en términos de auditoría. Inteligencia corporativa. Inteligencia corporativa es la tercera, porque es fundamental que las empresas, que las corporaciones tengan, trabajando en compliance, a quien comprenda la esencia o el ADN de la corporación o de la entidad. Digo entidad porque puede tratarse también de una entidad no lucrativa, como una ONG, puede tratarse también del Estado, dando lugar a lo que hoy en día se conoce como el public compliance o compliance público. Es importante que el asesor en compliance, el compliance officer, el que trabaja en compliance, conozca la forma en que funcionan las corporaciones, el ADN de la corporación. Como yo siempre digo y lo repetiré luego, lo más importante en compliance es la decisión de la alta dirección. Si yo soy el asesor en compliance, ¿cómo le vendo a la alta dirección una inversión en cumplimiento? Ojo, cumplimiento no es golpearse el pecho, cumplimiento es meterse la mano al bolsillo y sacar plata para hacer caminar el proceso de cumplimiento, para alimentar de recursos humanos y de logística la implementación, monitoreo, funcionamiento y mejoramiento de un sistema de cumplimiento. Claro, con conocimientos puramente legales puedo lograr esa convicción, con conocimientos puramente de auditoría puedo lograr esa convicción, difícilmente. Tengo que conocer cómo funciona la corporación, quiénes son los órganos de decisión. De pronto tengo un directorio, una gerencia, pero detrás de ellos existe el dueño, una empresa familiar, donde 2 o 3 personas son las que toman las decisiones de la empresa. Los directores y los gerentes pueden proponer, pero quien dispone son los que no tienen ningún cargo en la empresa, sino quienes tienen una administración de facto. Conocer todo eso, trabajar bajo esas condiciones y poder mitigar situaciones de riesgo en ese contexto implica una inteligencia que yo denomino corporativa. Pongo a renglón seguido el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque en los últimos años la aplicación o la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial para monitorear el compliance es algo en expansión, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, los algoritmos están tratando de, muy bien, circunscribirse, tomar como foco de atención lo que ya he mencionado: inteligencia legal, inteligencia de auditoría, inteligencia corporativa. Las máquinas no mueren, ¿no? Las personas mueren, pero la experiencia se puede traducir en algoritmos. Entonces, es posible que los que conozcan compliance puedan traducir su experiencia en programas de computadora, en algoritmos que puedan entremezclar esa inteligencia legal, esa inteligencia en auditoría y esa inteligencia corporativa, y ya todo reunido dentro de lo que se denomina hoy en día inteligencia artificial. Compliance, entonces, para decirlo en resumen, es gerenciamiento del riesgo, ¿no? Gerenciamiento del riesgo sobre la base de 3 tipos de inteligencia: legal, de auditoría, corporativa, y si la quieres reunir ya con aplicaciones modernas, inteligencia artificial. Tercer mito: el compliance es una ciencia.
Esto es algo que vengo escuchando hace aproximadamente 5 a 10 años. Libros, ¿no? El derecho penal en tiempos del compliance, ¿no? Bien, la responsabilidad de personas jurídicas en la época del compliance. Hemos despertado todos muertos, ¿no? Hemos descubierto el fuego, hemos descubierto la rueda, hemos descubierto las naves espaciales y en el camino compliance. Entonces, todos hemos amanecido muertos y nos hemos dado cuenta de que la verdadera panacea es el compliance, hay que estar en compliance, hay que hacer compliance, hay que prevenir riesgos, hay que prevenir delitos, esa es la esencia del compliance. Claro, y en esa ruta, algunos, de forma, a mi juicio, un poco peregrina, han venido afirmando que el compliance es una ciencia. Sin embargo, esto es fácil, digamos, de plantear. El compliance no reúne las características de una ciencia todavía. Todavía. Algún día podrá reunirla, pero de momento no la reúne. Porque no es como toda ciencia un sistema ordenado de conocimientos estructurado, productos de la observación y experimentación, organizado con principios explicativos, muy bien, principios deductivos, principios inductivos, con un método científico de trabajo. El compliance no es eso. El compliance es básicamente práctica hoy en día. Es más, si nosotros tuviéramos que pensar en los orígenes del compliance, como saben ya algunos seguramente, y no lo dudo, el compliance se origina en los Estados Unidos. Se origina en los Estados Unidos en los años 70, a partir de la famosa FCPA o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, donde el compliance empieza a ser una práctica, ¿no? Es una práctica, como el fútbol. Empieza como el fútbol, muy bien, siglo XIX, y luego se va convirtiendo en lo que es hoy en día una gran técnica. Algunos incluso hablan de ciencia del fútbol, porque está tan estudiado, está tan experimentado, que podríamos decir en cierto modo que hay una ciencia del fútbol. El compliance no, el compliance es una práctica. Como el fútbol en el siglo XIX, ¿no? La gente corre tras la pelota y trata de hacer gol. Todos corremos tras los riesgos tratando de impedirlos y evitar delitos. Eso es el compliance hoy en día. Es una técnica, es un conjunto de reglas, procesos, protocolos para implantar sistemas de gestión de riesgo. Y el mejor ejemplo, muy bien, son las normas ISO, ¿no? Las normas ISO, como la ISO 19600, el sistema de gestión o general en compliance, como lo llamamos algunos, no es otra cosa que protocolos, procedimientos que no son científicos. Es una forma de organizar, estructurar una práctica, no una ciencia. El compliance, por lo tanto, es una práctica protocolizada, es decir, una técnica. Cuarto, también, foros de compliance, ¿no? Decenas, no quiero decir cientos para no parecer exagerado, pero sí he ido a más de 100 foros de compliance hasta el día de hoy, en los últimos 13 años, casi 14 que estoy dedicado al compliance, a más de 100 sin duda. Y en la mayoría de ellos, siempre en algún momento, yo diría que en el 90% de las ocasiones me toco con exactamente lo mismo. Los mismos expositores que lo único que hacen en, digamos, en los foros de cumplimiento es golpearse el pecho, ¿no? El compliance es hacer el bien, ir a misa, golpearse el pecho. Como dijo una vez una expositora peruana, cuyo nombre voy a respetar en reserva, con reserva, dijo, el compliance es construir un mundo mejor. Y yo me pregunto, pero perdón, ¿en qué parte me perdí del discurso? Si hablamos de empresas, las empresas no nacen para hacer ética. Las empresas no nacen sino para lucrar. El negocio de las empresas no es hacer compliance. El negocio de las empresas es vender bienes y servicios. Lo pueden hacer de mejor o de peor manera, de mejor o de peor calidad, con mayor o menores externalidades, con más ética o con menos ética, pero la esencia, el core de una empresa es vender no un mundo mejor, sino es vender servicios o bienes, que en ese camino pueden contribuir, como Henry Ford, a un mundo mejor inventando el automóvil, sin duda, o como Tesla inventando la electricidad y los carros. Ahora su nombre se usa para, digamos, asociado a la marca de los carros de electricidad. Claro, en esa medida uno puede hablar de un mundo mejor, pero no se puede hablar de que el compliance tiene como esencia la construcción de un mundo mejor. El compliance es un costo, y como tal,
debe ser asociado a un beneficio para la empresa, para la organización no lucrativa o para una entidad pública como puede ser el Poder Judicial, pensando en el Public Compliance. Es decir, de lo que se trata de crear valor. Si estamos hablando de una empresa, se trata de recuperar o mejorar la reputación. Se trata de aumentar o garantizar la seguridad en los negocios. Se trata de tener una mejor cara para presentarte a los bancos a pedir un crédito. Se trata de tener mejores posibilidades para competir en una licitación pública. Eso es el compliance. El compliance significa, en consecuencia, darle valor a la empresa más que golpearse el pecho, hacer de las campanas un repique o la idea de construir un mundo mejor. Quinto, y esto es en cierto modo un corolario de lo anterior, ¿no? Porque con estos discursos de la construcción de un mundo mejor, ir a misa o golpearse el pecho, esto se va encaminando hacia un discurso en torno a lo que es la ética empresarial, ¿no? La ética en los negocios. Yo con cierto horror, con H nuevamente, veo que en muchos programas de cumplimiento que se editan acá programas de formación en compliance, que se editan en Perú y en el extranjero, hay unas cargas de horas, de horas, de horas, de horas y de horas hacia el alumno, el estudiante, el participante, que en su mayoría de casos son profesionales, porque hay gente que ya tiene una profesión pero quiere especializarse en compliance. Como ya he dicho, no existe la carrera de compliance officer acá en Perú. Y claro, entonces, horas de horas dedicadas a explicarles la ética empresarial. Oigan, la ética empresarial es buenísima, la responsabilidad social empresarial es buenísima, eso tiene su espacio, el tema de la proyección a la comunidad tiene su espacio, es un sector, digamos, de la práctica de las empresas importante, no hay discusión sobre ese tema. Pero lo que no se puede decir es que la ética es la esencia del compliance. Desde mi punto de vista, la ética empresarial, el compromiso de la alta dirección, es el presupuesto para la función de cumplimiento. Como dice Adán Nieto Martín, ¿no? Todas sus competencias en materia de compliance, ¿no? El día en el cual la alta dirección da un golpe en la mesa y dice, oigan, a partir de mañana nadie va a corromper la empresa, a partir de mañana vamos a tener delitos, ahí está, desde mi punto de vista, la esencia del compliance. El compromiso de la alta dirección, la ética que pueda determinar a la alta dirección a tomar esas decisiones o no, son cosas que desde mi punto de vista están al margen del compliance. Esto es algo como pensar, cambiando lo que hay que cambiar mutatis mutandi, en el concepto de resocialización del delincuente, ¿no? Cuando un delincuente entra a la cárcel, según la Constitución, están sometidos a las llamadas ideologías RE, ¿no? Resocializar, reeducar, reinsertar en sociedad. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa resocializar, reeducar, reinsertar? Es quererle cambiar el pensamiento, querer cambiar la ética del delincuente, el que ha cometido delito. En el derecho penal eso está muy claro, ¿no? Lo que se pretende es que el delincuente, cuando salga de prisión, no vuelva a cometer delito. Por lo tanto, el concepto de resocialización no es cambiarle su paradigma, su escala de valores. Esa no es función del derecho penal. Su esencia es evitar que cometa delitos en el futuro. Expresarle al delincuente que una vida futura cometiendo delitos no tiene un futuro. Ese proyecto de vida no tiene un camino. Igual acá con el compliance. No se trata de generar o buscar que los directivos de una empresa, los directores, los gerentes cambien de pensamiento y se inmiscuyan en el mundo de la ética. Eso es algo importante seguramente para la ética personal de cada uno. De lo que se trata es introducir en el chip de que las empresas no deben de cometer delitos por razones éticas, matemáticas, por razones presupuestales, por razones de legalidad, lo que tú quieras. Pero el objetivo es introducirnos en el chip de la no comisión de delitos más que en las cuestiones puramente éticas. Vamos a la siguiente. Sexto, se ha dicho también que el compliance es neutral frente al modelo económico, ¿no? Otro error, ¿no? Horror, porque en verdad el modelo económico no es funcional a cualquier sistema de compliance. O mejor dicho, el compliance no es funcional a cualquier sistema económico. El sistema económico que está detrás del compliance no puede ser otro que el de la economía social del mercado. ¿Por qué? Porque si estamos hablando
de un empresario que tiene la misión, que tiene el deber de poder, muy bien, prevenir delitos, es porque partimos de un presupuesto, que es la posición de garante del empresario. Un gerente general, un director de una empresa, tiene por misión no solamente no apropiarse de los bienes de la empresa, no solamente tiene por misión hacer que la empresa produzca, tiene por misión evitar, como órgano de gestión que son, que la empresa pueda incurrir en la comisión de delitos. La posición de garante del empresario, por lo tanto, es evitar que la empresa incurra en ilegalidad. Esa posición de garante estará en cabeza de los directores, de los gerentes, pero la posición de garante en estricto es de la persona jurídica. La fuente de riesgo no es, en sentido primario, el director o el gerente, la fuente de riesgo es la empresa. El director o gerente puede salir, ser despedido, renunciar, la fuente de peligro continúa. Una empresa que puede contaminar, una empresa que puede obligar a los trabajadores a trabajar en condiciones de inseguridad para su salud, sin medidas de prevención contra el COVID-19, supongamos. Claro, es una empresa que está infringiendo su deber de garante. La posición de garante es de la empresa de manera, digamos, originaria y por delegación, por nombramiento, por decisión de parte de los órganos de gestión, que son los directores o los gerentes. Ese deber de garante, ese deber de prevención de delitos, emana del programa económico de la Constitución. El rol social, lo social del rol empresarial, es algo que forma parte, digamos, del programa económico de la Constitución. Consecuentemente, el compliance no es funcional a cualquier modelo económico. El compliance es funcional a un modelo económico donde el Estado asume una posición o un rol social, reitero, empresarial. Séptimo, el compliance es criminal compliance, ¿no? Esto es un error permanente, constante en el discurso de los que están metidos en el mundo del compliance, especialmente de mis colegas los penalistas, ¿no? Criminal compliance es compliance criminal, prevención de delitos, pero hay mucha prevención de delitos que no tiene que ver con el derecho penal. Por ejemplo, el compliance anticorrupción, ¿no? El compliance anti-bribery, anticorrupción, no es derecho penal en estricto. Es básicamente una serie de protocolos en orden a la prevención, claro, de la corrupción, pero implica todo un paquete de medidas como las que se puedan ver en la 37.001, que son de corte puramente administrativo. ¿Cómo te autoadministras y cómo te gestionas dentro de la empresa? El compliance antilavado de activos es puramente administrativo, por ejemplo. Veamos todas las normas en materia de prevención de lavado de activos. El único régimen de compliance obligatorio en Perú es el de lavado de activos. Y con esto una crítica de costado, ¿no? O sea, no se entiende por qué en países como Perú, Latinoamérica, los llamados países que usan el eufemismo de en desarrollo, son países que solamente tienen compliance obligatorio en materia de lavado, ¿no? A los países del primer mundo les ha importado mucho, especialmente a los Estados Unidos, la incorporación de los programas obligatorios antilavado y eventualmente los programas anticorrupción, pero no les interesa, por ejemplo, lo que es la prevención de infracciones laborales, no les interesa lo que es infracciones medioambientales, no les interesa el tema de prevención de daños contra los derechos humanos, que son, desde mi punto de vista, la base de un buen compliance. En países con industrias extractivas o países que viven de los commodities como Perú, sería fundamental que el primer compliance obligatorio sea el compliance laboral, el compliance ambiental, el compliance en materia de derechos humanos. Lamentablemente no es así. Pero bueno, volviendo sobre el lavado de activos, es básicamente compliance administrativo. Lo mismo compliance tributario. Lo mismo se puede decir del public compliance. Todas las normas que ha dictado la Contraloría General de la República en materia de public compliance y la implementación de las mismas dentro del sector público no son sino normas de rango de nivel administrativo, es compliance administrativo. No es criminal compliance. Y por último podemos referirnos a los estados sin responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, países como Alemania o como Colombia, que son parte de la OCDE, pero que no tienen un régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica. No lo tienen. Lo que tienen es
un régimen de responsabilidad administrativa de la persona jurídica. Por lo tanto, si queremos ver el universo del compliance dentro de un diagrama de Venn, si quieren verlo así, el compliance es una parte muy pequeña. Seguramente corresponderá al 1% o al 2% de todo lo que es el universo del compliance. El criminal compliance es, por lo tanto, una parte muy pequeña, una parcela muy pequeña, muy estricta dentro de todo lo que es el compliance. Y eso va en consonancia con la propia función del derecho penal, porque el derecho penal es, como sabemos los penalistas, la última ratio, la última razón, el último bastión del control social. Lo mismo pasará con el compliance, ¿no? Dentro del compliance, la visión sobre el derecho penal o la herramienta vinculada al derecho penal, como lo es el criminal compliance, no debe ser sino subsidiaria, la última ratio, el último bastión. Octavo, el compliance es la medicina frente a la sanción contra la persona jurídica. Es decir, es el seguro de vida, ¿no? Y acá tenemos dos dibujitos para graficar esto. Yo siempre uso estas imágenes para explicar lo que quiero decir, ¿no? Primero, hacia el lado izquierdo vemos a un vendedor de tónicos capilares, ¿no? La época del viejo oeste, ¿no? Claro, tónicos capilares, ¿no? Usa ese tónico capilar durante 30 días y tu pelo te va a volver a crecer tipo Sansón, ¿no? Entradas, échate el tónico capilar porque con eso recuperas tu pelo en 30 días. Imagen de la derecha, lo mismo, ¿no? Más moderno, ¿no? La pastilla mágica para bajar 20 kilos en un mes, ¿no? Bueno, existe la pastilla mágica para bajar de peso en un mes, existe el líquido mágico para hacerte crecer el pelo como Sansón en 30 días. Bueno, si vemos teleproductos y vemos esos programas de madrugada, el teleproducto del llame ya, seguramente no lo vamos a creer. Podemos ser los ingenuos que llama corriendo el teléfono para comprar algo que luego no produce ningún efecto, ¿no? Algo parecido pasa con los vendedores de compliance, ¿no? La mayor cantidad de ofertas que veo yo, y esto está en los foros, ¿no? Esto está en los foros, todo el tiempo está en los foros, donde todo el mundo dice la medicina, la panacea, la cura contra la pandemia, que es el compliance. El compliance es la cura contra la pandemia de la corrupción, contra la pandemia del delito. De manera que si la empresa tiene un proceso penal en algún momento, entonces la empresa podrá evitarse la responsabilidad penal a través del compliance. Entonces, caserito, empresario, cómprame el compliance, yo te asesoro en compliance, págame un poco de plata, porque con eso tienes tu seguro de vida, con eso tienes tu SOR, con eso tienes tu seguro de accidentes, con eso a tu empresa no le va a pasar nada. Bueno, frente a eso, ¿qué hay que decir? Que eso es falso, es una falsedad del tamaño de una catedral. Una falsedad del tamaño de una catedral porque el compliance, para que se convierta en un eximente de responsabilidad penal, la valla probatoria es enorme. No basta con decirte en un programa de cumplimiento y dejar unos papeles sobre el escritorio de un fiscal para que te excluya la responsabilidad penal. El compliance se tiene que probar. Y hemos visto la historia de los casos penales, muy bien, todos los supuestos de fake compliance o compliance falso, paper compliance o compliance de papel, los compliance cosméticos o los compliance no ejecutados, o incluso compliance que pueden agravar la responsabilidad, como sucede en Alemania, donde si una empresa se compromete a estar en compliance y la alta dirección luego no implementa el compliance y cumple un acuerdo, esa no ejecución de un mejoramiento en un sistema de cumplimiento puede dar lugar incluso a una sanción agravada. Bueno, entonces, no es que el compliance sea la panacea, no es que si ya tienes el modelo, en consecuencia ya estás cubierto, eso no es así. Peor aún, porque algunos dicen, no, es que yo ya tengo mi norma ISO, por ejemplo, tengo mi ISO 37001, y muchos dicen, ya con eso tengo la estrellita US Marshall, ¿no? Cazador de delincuentes, ¿no? Tipo los federales americanos, ¿no? Y ya ha alcanzado el Olimpo, ya ha alcanzado el Valhalla, muy bien, el Valhalla, la mitología teutónica o germana, ya ha alcanzado el cielo, por lo tanto lo tengo todo, tengo un programa de cumplimiento, lo tengo monitorizado, muy bien, tengo auditoría externa, auditoría interna, tengo certificaciones, y es más,
Tengo la ISO 37001, la ISO 19600. Entonces, soy infalible, ¿no? Soy infalible, soy un castillo de roca y de piedra dura en tiempos del medioevo, muy bien sin pólvora, es decir, impenetrable. Bueno, absolutamente falso porque el compliance no se prueba a través de los métodos de auditoría. No es momento, no me voy a dedicar en esta ocasión a hablar de la prueba del compliance, eso sería materia ya de otro tratamiento, pero lo que sí puedo decir es que la prueba del compliance no pasa por acreditar sistemas de cumplimiento de auditoría o certificaciones, como las normas ISO. Se trata de probar que el compliance fue idóneo y eficaz, ¿no? Y acá tengo una cita rápida de Adán Nieto Martín, el profesor que he citado, ¿no? Tengo una ponderación jurídica en torno a la previsibilidad de los riesgos, cultura de la legalidad, diseño y ejecución de los controles en concreto, la exigibilidad. Y al final del día uno incluso puede decir, el compliance depende de qué modelo de responsabilidad penal asumes, ¿no? Asumes un modelo de heteroresponsabilidad, asumes un modelo de autorresponsabilidad, o asumes un modelo mixto de responsabilidad penal. Dependiendo de ello, muy bien, dependiendo de ello es que el compliance se podrá con mayor o menor facilidad, y dependiendo de ello el compliance tendrá que probarse más allá de toda duda razonable, o el compliance podrá probarse solamente bajo prueba preponderante. Consecuentemente, es importante dejar en claro que es absolutamente falso que el compliance implementado sea la panacea, o sea, digamos, la forma a través de la cual se puede evitar toda forma de responsabilidad. Noveno, el compliance emana de la FCPA, ¿no? La Foreign Corrupt Practices Act. Y yo pongo entre comillas Europa. ¿Qué pasó con Europa? No sabemos nada de Europa. Lo digo porque también en los foros de compliance, acá en Perú y en Latinoamérica especialmente, en Europa esto se discute menos. Muchos dicen, nuestra ley no ha tomado en cuenta la FCPA. Bueno, les cuento, siento desilusionar a los que crean eso, pero realmente no. Léanse la FCPA, hay estas versiones traducidas en las redes, y van a darse cuenta de que la FCPA tiene una estructura completamente distinta a la ley 3424. La ley argentina, o a la chilena, o a la mexicana, o a la colombiana, que es administrativa de responsabilidad de personas jurídicas. No. La FCPA obedece un modelo completamente distinto, a un modelo, digamos, de heteroresponsabilidad, un modelo de strict liability, un modelo de responsabilidad estricta o responsabilidad vicaria como la del derecho civil, la del responsable superior. Responde el principal solamente porque tiene más plata que el derecho civil, en penal, porque eso genera un incentivo para evitar la responsabilidad a la propia persona jurídica. En la medida que la persona jurídica controla a sus individuos, a sus empleados, entonces la persona jurídica evita sanciones. Claro, y eso está ya establecido como tal desde la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 23 de febrero del año 1909, ¿no? El caso de la New York Central and River Hudson Railroad, ¿no? Una sentencia famosa que establece la responsabilidad penal de la persona jurídica por primera vez en los Estados Unidos a nivel federal, es decir, a nivel, digamos, de todas las Cortes Supremas de la República, ¿no? Y ese fallo no ha cambiado hasta el día de hoy. Es decir, la responsabilidad en los Estados Unidos es puramente objetiva. El compliance, que puede ser un mecanismo de descargo de responsabilidad. Ese es el modelo americano. Nosotros no tenemos ese modelo. Nosotros, en el peor de los casos, tenemos un modelo de autorresponsabilidad que es completamente distinto, y en una opción intermedia un modelo de responsabilidad hetero y autónoma, es decir, un modelo mixto, un modelo de mezcla, que no tiene nada que ver con el modelo americano. Y es que nuestro modelo, en verdad, emana de Italia. Nuestro modelo no emana de los Estados Unidos. Lo que tiene el Perú es un modelo muy parecido al de la ley de responsabilidad administrativa de la persona jurídica de Italia, que es el decreto legislativo 231 del 8 de junio de este año, del 2001. Muy bien. Y esa norma es de responsabilidad administrativa porque en Italia la Constitución no permite la responsabilidad penal de las corporaciones. Por eso se le llamó administrativa, pero en verdad es penal. Es como en Perú, muy parecido. Solo que acá en Perú no se le quiso poner penal para evitar el sesgo, la estigmatización de la empresa. En Italia, por un impedimento constitucional. Entonces, al final del día, lo que tenemos nosotros es un modelo europeo.
un modelo europeo que empieza en Italia, 2001, llega a España en el año 2010, se refuerza en España en el 2015 y llega a Perú en el 2016. Y se expande en toda Latinoamérica con diferentes versiones a lo largo del último quinquenio de los años 2010. Finalmente, sobre este punto, ¿no? Hay un gran asunto bajo discusión, ¿no? ¿Qué va a pasar con los agentes de inteligencia artificial, ¿no? Con la evolución de la tecnología, ¿no? Estos modelos de responsabilidad autónoma, de autorresponsabilidad, pueden ser, digamos, derivados, exportados a los modelos de la responsabilidad de los agentes de inteligencia artificial. Lo dejo como pregunta, no hay tiempo para responder esto, es algo que surge en el debate. Finalmente, ¿no? El último mito, el compliance es tailor-made, ¿no? A nosotros nos encanta, y digo nosotros porque yo también me dedico al compliance, nos encanta hablar del traje a la medida. Nos encanta sentirnos Versace, nos encanta sentirnos Valentino, nos encanta sentirnos Louis Vuitton y decimos nosotros hacemos traje a la medida. Nosotros no hacemos retail. Nosotros te podemos confeccionar un traje a la medida de diseñador y te lo pongo en tus manos. ¿Cuesta plata? Claro, cuesta la plata porque traje a la medida y más aún si es de calidad, cuesta plata. Y yo lo que digo es lo contrario. Yo creo que el compliance va a dejar de ser un tailor-made. Por eso que ahí ustedes tienen dos imágenes, ¿no? La imagen de Singer, la máquina, seguramente la abuela, la tía, muy bien, o en la familia algún amigo, hay una Singer. Una Singer hay en todos lados, ¿no? En la familia todos hemos tenido una Singer, seguramente. Y al lado derecho que ven ustedes una imagen de la evolución de la tecnología, la nube, ¿no? La red. Son dos modelos enfrentados. El modelo tailor-made es un modelo que va a desaparecer. Es un modelo que hoy en día impera, porque así está funcionando el compliance, pero va a desaparecer con la tecnología, va a desaparecer con el uso de la inteligencia artificial. Lo que quiero decir con esto es que en verdad el gran mercado de compliance, el de las grandes y medianas empresas, está marcado por las Big Four, ¿no? Las Big Four son EY, KPMG, Pricewaterhouse, Deloitte. Ellas compiten en el mercado por las grandes cuentas en materia de compliance. Pues es un mercado, en cierto modo, saturado. Las grandes empresas, que son las que invierten dinero en compliance, recurren a las Big Four. Bueno, Carlos Caro puede ser muy bueno en compliance, ¿no? Pero yo quiero la marca internacional, ¿no? Yo puedo tener un producto de Zara, o un producto de Stradivarius, ¿no? O un producto de Ripley o de Saga. No, pero yo quiero Louis Vuitton, ¿no? Yo quiero Gucci, yo quiero Prada, porque si el día de mañana el modelo no funciona bien, bueno, lo hizo una Big Four. Si se equivocó alguien, se equivocó una Big Four. No se equivocó Zara, no se equivocó, digamos, una tienda por retail, ¿no? Es decir, las grandes empresas quieren una marca como un respaldo. Es su decisión en términos de negocio, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las pequeñas microempresas o incluso las medianas empresas que no quieren invertir en compliance? Y peor aún en estos tiempos, ¿no? En tiempos del COVID, ¿no? Donde las empresas están haciendo maravillas para tratar de pagar planilla, para pagar impuestos de acá a un tiempo, con la facilidad que está dando el gobierno. Claro, entonces, invertir plata en compliance, le voy a decir al tendista de la esquina, al tiendero de la esquina, perdón, oye, invierte en compliance. Le voy a decir al pequeño negociante que le vende productos al Estado, oye, invierte en compliance. Seguramente me van a decir, ¿y cuál es mi beneficio, no? ¿Cuál es mi beneficio? Yo pienso que el beneficio que está a la vista, y después ya hemos hablado en otra parte de esta exposición, existe. Hay un beneficio que es en términos de negocio, en términos de prestigio, acceso al crédito, mejores posibilidades de competir en el mercado, de acuerdo. Pero me van a decir, ¿y cuánto vale? Un modelo de compliance en Perú, los más baratos pueden estar $3,000, $5,000, los más caros, he visto modelos que cuestan de $500,000 para arriba. Muy bien, y en el mundo las tarifas son más o menos parecidas, ¿no? Bueno, entonces, si no tengo plata, ¿qué hago? Recurrir a la tecnología. La única forma de bajar el precio es recurrir a la tecnología. No hay otra forma, no hay otra manera. Hace 30 años nadie tenía contabilidad electrónica más que los bancos, las grandes empresas, mineras, petroleras, empresas transnacionales. Nadie tenía contabilidad electrónica. Todos tenían contabilidad de papel. El libro mayor, el libro menor, el libro caja banco, el libro diario. Muy bien, todos en papel. Hoy en día, seguramente hasta el tendero de la esquina puede tener contabilidad electrónica. ¿Por qué? Porque es electrónica, porque es tecnología, porque ha bajado de precio.
como los celulares, ¿no? Al principio eran carísimos. Hoy en día, 30, 40 años después, los celulares hay de todo precio, ¿no? Igual va a pasar con el compliance, ¿no? El día en el cual los compliance los puedas tener en el celular, y ya está pasando, ya hay aplicaciones de compliance que lo puedes tener en un celular, que todavía son caras. Lo que va a pasar es que esto va a revolucionar. Va a revolucionar como lo que le pasó al modelo Singer, ¿no? Singer vendió durante casi 80 años, muy bien, porque era llevar a cada hogar una máquina de coser que ahorraba tiempo. Las personas se podían pasar 10 a 12 horas arreglando la ropa de sus familiares hasta que llegó Singer y te permitió confeccionar la ropa a tus propios familiares y arreglar la ropa de tus familiares en pocos minutos. Claro, y ese modelo sirvió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, porque la revolución industrial no había tocado las puertas de la moda, de la vestimenta, lo hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasa con el compliance. La revolución 4.0, la revolución tecnológica ya llegó, pero ha inundado la industria médica, la industria militar, la industria de los seguros, pero no ha inundado al compliance. La industria, la revolución 4.0, ya le tocó las puertas al mundo del derecho con la Legal Tech, le está tocando las puertas al compliance, y no hay duda de que en algunos años, menos que más, los sistemas de cumplimiento van a poder administrarse con algoritmos desde un celular. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme, y yo quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Voy a tener que seleccionar, dada la gran cantidad de preguntas que existen, ¿no? La primera pregunta que se ha seleccionado es la siguiente: si es correcto diferenciar o segmentar compliance por cada materia de derecho. Bueno, una muy buena pregunta, porque vivimos en tiempos de un compliance de todo y para todo. Es decir, hablamos de tax compliance, compliance tributario, laboral, medioambiental, compliance, digamos, antiacoso sexual, para todos se usa la palabra compliance. Y yo creo que en verdad esto es algo que tiene un grado de corrección e incorrección. ¿Por qué? Porque el compliance es una unidad. Los principios, los protocolos son los mismos. Lo que va cambiando son los actores, las situaciones de riesgo, pero si quieren verlo así, el esqueleto es exactamente el mismo. El asunto es el siguiente, ¿no? Evidentemente, no todas las empresas o entidades requieren todo tipo de compliance. El compliance se aplica en función de la situación de riesgo de cada empresa. Si yo soy una empresa, por ejemplo, que no le vendo al Estado, no necesito compliance anticorrupción, porque no le vendo al Estado. Podré tener un sistema de prevención de la corrupción privada, pero no de compliance anticorrupción. Si soy una empresa que presto servicios, muy bien, y no soy una empresa que realice una labor extractiva o industrial, ¿tengo que tener compliance ambiental? Seguramente no, ¿no? Si yo soy una empresa que soy un trader o un intermediario que prácticamente no tengo empleados o tengo una planilla muy pequeña y básicamente me administro a través de tecnología o a través de proveedores externos, ¿tengo que tener todo un sistema de compliance laboral? Seguramente no. Entonces, hay diferentes áreas y materias vinculadas al compliance. Cada industria puede ser diferente. La industria farmacéutica, la industria de la salud, la industria en materia automotriz, etcétera. Cada una de ellas tendrá su grado de exposición al riesgo, y es ahí donde cada sector de compliance podrá tener cabida. También preguntan si respecto a la visión del compliance, ¿cómo respecto de un protocolo de gestión y la realidad de la informalidad latente del país, ¿no? ¿Cómo introducir compliance en empresas pequeñas que no tienen conocimiento de actuaciones formales? Sí, este es un problema. Digamos que la antítesis del compliance es la informalidad, ¿no? Y ahora, a partir de la experiencia del COVID-19, hemos visto lo que ha pasado en nuestro país. Nuestro país cerró las fronteras de inmediato, nuestro país viene aplicando, ¿no? El gobierno, grandes inversiones públicas con la finalidad de cubrir las necesidades de las personas, pero no puede, porque errores más, errores menos del gobierno, de lo cual no voy a hablar. Lo cierto es de que hay un cierto grado de informalidad, que más que cierto es enorme. Tenemos una brecha de informalidad del 70%. Por lo tanto, las personas se encuentran expuestas. En este caso, hay una suerte de autopuesta en peligro respecto a la salud de las personas y de terceros. ¿Eso qué significa? Significa que los espacios de compliance aquí están absolutamente reducidos.
Por eso yo decía hace un momento que el compliance es una realidad hoy en día, básicamente, de las grandes empresas y por extensión las medianas empresas. No es posible hablar de compliance en un terreno de informalidad. Y la mejor caracterización de ello es lo que pasa con las transnacionales cuando operan fuera de su país, ¿no? El caso Siemens, por ejemplo, de los años 2000, Siemens es ahora una empresa en cumplimiento, tiene un gran modelo de cumplimiento que existe en el mundo, pero en su día, año 2000, Siemens sufrió una serie de sanciones por temas de corrupción, pero no cometidos en Alemania, corrupción cometida en Argentina, Venezuela, Bangladesh, etc. También me preguntan lo siguiente, ¿no? Si podría dar algunos alcances al test de eficacia o test de control propuesto por Adán Nieto Martín. Claro, son una pincelada, ¿no? El punto de entrada para Adán Nieto, con el cual estoy de acuerdo en esencia, tengo mis matices propios, esto ha sido objeto ya de una publicación hace un tiempo. Adán Nieto lo que postula es un sistema donde hay que valorar criterios generales y criterios específicos, ¿no? Lo primero que hay que tomar en cuenta es el mapa de riesgo, ¿no? Si has tenido un buen arquitecto para mapear, digamos, dentro del sistema de cumplimiento el riesgo concreto que dio lugar a la comisión del evento delictivo, ¿no? Si ese mapeo ha sido correcto y las medidas implementadas han sido las correctas, aunque hayan habido fallos de ejecución o hayan habido, digamos, fallos incluso en torno a las medidas concretas, y la empresa tiene todo un background de cultura de la legalidad o cultura, digamos, de estar en derecho, entonces la empresa puede, digamos, hacerse acreedora a la exención de responsabilidad. Entonces la empresa da nieta a conjugar estos criterios en torno a lo que es la construcción, el mapa de riesgos, la cultura de la legalidad, muy bien, frente a lo que es los cumplimientos de las reglas o presupuestos en concreto para la prevención de riesgos y el principio de necesidad en la construcción de su propio sistema. También se pregunta qué opinión tengo sobre la implementación del modelo de integridad de las entidades públicas, ¿no? Que tiene como ente rectora la Secretaría de Integridad, la PCM. Bien, mi valoración es positiva. La Secretaría de Integridad básicamente está en lo que es prevención de la corrupción pública, ¿no? Y yo, como siempre digo, yo me sirvo acá del cuento del doble muro, ¿no? El vecino, ¿no? Si yo tengo mi vecino, muy bien, y mi vecino tiene una casa, pero yo no pongo mi medianera y me sirvo de la de él, y el vecino del otro lado también tiene su medianera y yo no construyo la mía, sino que me sirvo del vecino de la derecha, de la izquierda, también el del fondo. Entonces, no hago 3 medianeras, me ahorro plata, ¿no? Claro, el día que hay un temblor o un terremoto, se van a caer seguramente las 2 casas, porque está soportando más peso del debido. Oye, yo siempre diré, no, pero yo me sirvo del mulo ajeno. Claro, eso en términos de análisis económico del derecho me convierte en un freeloader, ¿no? Alguien que se sirve del esfuerzo ajeno, un aprovechado fresco, ¿no? Entonces, algo así es el Estado, cuando el Estado no se compliance. El Estado dice a las empresas, Estado, ¿y tú qué haces? Si fuente de corrupción también eres tú. Hay un corruptor porque hay un corrompido. Y el corruptor puede ser el funcionario público que pide plata al particular, o el corruptor puede ser el particular que le ofrece plata de antemano al funcionario público. Si estamos hablando de delitos de encuentro, de delitos de participación necesaria, de delitos de connivencia de voluntades, donde el corrompido y corruptor, digamos, merecen penas similares, no iguales, pero similares, bueno, entonces la fuente de corrupción está en los dos lados, la fuente de riesgo está en los dos lados, por lo tanto, quienes tienen que hacer compliance son los dos. Creo que consecuentemente en países con déficit de cumplimiento, con déficit de cultura de la legalidad, el public compliance es una necesidad. Me preguntan luego, si la ética no es la esencia del compliance, ¿por qué algunas legislaciones exigen que las empresas implementen un código de ética como elemento indispensable? Claro, pero el código de ética es un tema de nombre, ¿no? Un código de ética como el código penal o como el código civil puede estar basado en principios éticos, sin duda. Pero en la medida que tú lo codificas, se convierte en la autorregulación. Es decir, el código de ética se convierte en derecho positivo para la empresa. Entonces deja de ser ética, se convierte en derecho positivo para la empresa. Se convierte en una regla exigible, al punto que quien incumple el código de ética puede ser sometido a un proceso de naturaleza laboral, un proceso interno disciplinario, ser despedido, ser sancionado, amonestado. A mí me preguntan cómo compatibiliza mi crítica al compliance tailor-made sin afectar el principio de adaptabilidad y autorregulación de la persona jurídica, lo que está reconocido en el reglamento de la Ley 424. Buenísima pregunta, ¿no?
Es que justamente eso es, ¿no? Cuando tú creas tu página de Facebook, que usa inteligencia artificial, tú personalizas un sistema, digamos, masificado, ¿no? Pones tu nombre, pones tu sexo, tu orientación sexual, pones tu foto, pones tu ubicación, pones tus amigos, empiezas a navegar, agregas amigos, agregas personas, muy bien, visitas determinadas páginas, empiezas a seguir páginas de empresas, bueno, estás personalizando el algoritmo a tu medida. Lo que yo quiero decir es que lo mismo va a pasar con el compliance. Los algoritmos van a permitir personalizar el sistema de acuerdo a las preferencias del usuario. Dos preguntas más para terminar, ¿no? Si considero que tendrá éxito la implementación del compliance como un requisito para la contratación estatal. Bueno, eso ya pasó en Argentina, el decreto de 5 de abril del año 2018, ¿no? Se requiere tener un programa de cumplimiento para poder venderle al gobierno nacional. Acá en Perú no tenemos esa regla, pero sí tenemos la regla de los 5 puntos que te aumentan en la contratación pública si tienes un programa de cumplimiento. Y yo creo que en la medida que sea un programa certificado, no vale el papel, no vale decir lo tengo, a la medida que sean programas certificados, pueden ser un argumento de mejor competitividad dentro del mercado. Última pregunta, ya por razones de tiempo, para poder responder, ¿no? ¿Por qué creo que el compliance laboral en nuestro país es voluntario y no obligatorio? Ojo, aclaro, ¿no? Cumplir la regulación laboral es obligatoria, pero eso es legalidad, ¿no? Eso no es compliance. El compliance laboral es prevención. El compliance laboral es prevención, es autoimponerte reglas por encima de lo previsto por la regulación. Yo lo que creo ya es de que el compliance laboral acá en el Perú, como es obvio, no es obligatorio. Lo que es obligatorio es cumplir la ley, pero eso no es compliance. Para que el compliance laboral sea obligatorio tendría que haber una norma que establezca a las empresas tener programas de cumplimiento laboral, pero en términos generales, no por partes, seguridad y salud en el trabajo, prohibición de la discriminación, prohibición del acoso sexual, etc. Tendríamos que tener todo eso enmarcado dentro de un sistema de cumplimiento. Bien, muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un placer acompañarlos en esta ocasión y espero que haya otra oportunidad para seguir conversando sobre el compliance. Muchas gracias, buenas noches y especialmente a los organizadores. Hasta luego.